Dios les bendiga rica y abundantemente. Soy Eric Socomar de Bosquejos Bíblicos y en esta oportunidad agradecemos a Dios por el privilegio que nos da de estar juntamente con ustedes con la intención de compartir su palabra. En este día vamos a compartir la palabra del Señor sabiendo que su palabra nunca torna atrás vacía. Hoy tenemos un tema muy especial, Eben Ezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Eben Ezer, roca de ayuda. Jesucristo mismo es nuestro ayudador. Y agradecemos a Dios por esta palabra que nos alienta. Agradecemos a Dios por esta palabra que nos fortalece. Pero antes de exponerla, vamos a pedirle a Dios su dirección a través del Espíritu Santo, para que nos dirija y nos guíe a toda verdad, para que nos inspire en su palabra, a fin de que podamos ser edificados, cada uno de nosotros al escucharla, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Este es su programa de Bosquejos Bíblicos, con el tema Eben Ezer. Encomendemos a Dios este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia sabiendo que eres Dios bueno, infinitamente misericordioso. Gracias, Padre, por tu palabra. Sabemos que ella es como espada de dos filos. Gracias por tu palabra, porque sabemos que ella será prosperada en todo lo que le enviemos. En el nombre de Jesús, santifícanos en la verdad. Tu palabra es verdad. Nos disponemos a predicar tu palabra y lo voy a hacer sabiendo que nunca decayeron tus misericordias, que nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Padre de la gloria, te pido por aquellas personas, por aquel oyente, Padre, aquel que se va a conectar, en el nombre de Jesús de Nazaret, que esta palabra llegue, mi Dios, a su vida, que dé aliento, Padre, que dé consuelo, que edifique, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate pues en este tiempo y te pido que desde ahora, Padre, sanes al enfermo. Te pido, mi Dios, que libertes al cautivo. Te pido, amado Padre, que salves al perdido, por tu infinita misericordia y por tu gracia, mi Dios, que es como una fuente que salpica para vida eterna. Bendícenos, mi Dios, con tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Reprende al diablo y todos los espíritus inmundos que se levantan contra este tiempo, que se levantan contra nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Liberta al cautivo, Padre, invalida la obra del diablo en contra nuestra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Alabamos al Señor en este día porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. El tema que tenemos para hoy es Eben Ezer. Eben Ezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y vamos a ver muy en detalles algunos aspectos de esta palabra, la importancia, el valor de esta palabra. Cuando la confesamos, cuando la declaramos, tiene mucho poder, tiene mucho valor para nosotros. Tenemos que entender y comprender a cabalidad todo lo que abarca esta frase. Eben Ezer no es solamente un eslogan. Eben Ezer no es solamente una bonita frase que ponemos en nuestras iglesias o que posteamos en nuestros muros. Eben Ezer es una realidad en la vida de cada creyente, en su vida y en la mía. Eben Ezer es la manifestación de la fidelidad de Dios. A lo largo de tu vida, Dios se ha mostrado fiel. Dios se ha mostrado compasivo. Dios ha sido tu socorro, tu ayuda, tu proveedor. De manera que puedes decir en este momento que Dios te ha ayudado hasta este momento. Y no solamente hasta hoy, sino que de hoy en más, hasta la eternidad. Hasta toda tu vida natural en esta tierra, el Señor se ha comprometido en ayudarte. Jesús dijo en Mateo 28, 20, y yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que tienes una garantía de la presencia de Dios en tu vida. Tienes una garantía y una seguridad de que Jesús estará contigo, no solamente en los días buenos, y no solamente en los días malos,
sino todos los días de tu vida. Ese es un Ebenezer, es una promesa. Pero sin más, vamos a ver en detalles el desarrollo del tema Ebenezer. Y lo vamos a basar en el texto bíblico de 1 de Samuel capítulo 7. Si no tiene una Biblia a mano, puede seguirme en la lectura. Voy a tomarme unos momentos para leer algunos versos bíblicos referentes a este tema que estaba aconteciendo, para entender el panorama histórico, el trasfondo histórico de la palabra Ebenezer. Porque muchos conocen la frase Ebenezer, pero no conocemos el trasfondo histórico, lo que la Biblia registra, el porqué de esta palabra, qué estaba aconteciendo. Así es que síganme en la lectura en 1 de Samuel capítulo 7, y vamos a estar leyendo algunos versos. 1 de Samuel capítulo 7, y vamos a leer precisamente desde el verso 7 al verso 13. 1 de Samuel capítulo 7, versos 7 al verso 13. Sígueme la lectura, mi hermano, mi hermana. Bendito sea el Señor. La Biblia declara: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor a los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los aterrorizó, y fueron vencidos desde delante de Israel. Y salido los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sem, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. El Señor añada bendición a su palabra leída. Hemos visto el trasfondo histórico de lo que estaba aconteciendo con esta famosa palabra Ebenezer. La Biblia relata históricamente de que los filisteos llegaron hasta Mizpa a presentarle batalla a los hijos de Israel, a guerrear, a pelear contra los hijos de Israel. Y los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos, pero recurrieron al arma más poderosa que jamás haya existido. Recurrieron a la oración intercesora. Y no solo ellos, sino que le pidieron a Samuel que por favor no cesara a favor de ellos, para que los filisteos no los vencieran. Y Samuel dijo una frase muy importante que ha tocado mi vida. La respuesta de Samuel a los hijos de Israel, cuando estos le piden que por favor no cese de orar por ellos. Y Samuel le dijo: guárdeme Jehová de que yo peque dejando de clamar por ustedes. Se constituye un pecado dejar de orar por nuestros hermanos. Samuel dice: yo creo que es pecado dejar de orar por ustedes. Mira qué nivel de importancia lleva Samuel la oración intercesora. La pregunta es: ¿peca usted
no orando por sus hermanos? ¿Peca usted no orando por el pueblo de Dios? Tenemos que orar los unos por los otros. Es de vital importancia. Hay filisteos al acecho. Hay filisteos presentando batalla. Quizás de repente usted no tenga ningún conflicto espiritual en este preciso momento, pero quizás lo tendrá en el futuro y va a necesitar de la oración de muchos hermanos para que Dios les fortalezca, para que Dios haga un milagro a favor suyo. Y de la manera como dice la Biblia, que apliquemos la regla de oro, que lo que no quieres que se haga contigo, entonces tampoco lo hagas con otro. No ceses de orar por el pueblo de Dios. No ceses de orar por tus hermanos. No ceses de orar por tus líderes, por tu pastor. Tenemos que orar por nuestros hermanos, por el pueblo de Dios, en diferentes lugares, sin mirar denominaciones, sin mirar diferencias teológicas, porque las teologías nos separan, crean una muralla de separación. Pero Dios nos une y nosotros estamos unidos en Dios. Somos un solo cuerpo. Dice la Biblia que si un miembro se duele, todo el cuerpo se siente. Samuel pudo haberle dicho a los hijos de Israel, porque venían de algunas rebeliones, venían de algunos actos muy fuera de orden. Acababan, ¿verdad?, de matar a Ofni y Fines, hijos de Elí, sacerdotes de Jehová. Acababan de tomar el arca. Y entonces ellos piden a Samuel, ora por nosotros, ora por nosotros. Samuel responde, guárdeme Jehová de que yo cese de orar por ustedes pecando de esta manera. Así es que ya no entremos en ese pecado de la indiferencia por el pueblo de Dios. Si usted quiere que Jesús sea uno con usted, si usted quiere que Jesús habite en usted, si usted quiere que la unidad del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo estén en usted, el principio de Juan capítulo 17, cuando Jesús mismo orándole al Padre le dice, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Y demostrar la unidad del cuerpo es interceder los unos por los otros, es orar los unos por los otros, es alentarnos los unos por los otros. Si no hacemos esto, entonces estamos en un pecado de indiferencia al cuerpo de Dios, a la iglesia, al pueblo de Dios. Entonces ya sabemos que los filisteos estaban en Mizpa con la intención de exterminar al pueblo de Dios. Ya estaban acampando en ese lugar. Los israelitas tenían miedo. Recurrieron a la oración de intercesión del profeta Samuel. Le pidieron que orara por ellos. El profeta Samuel se compromete a interceder por ellos. Y en esta manera Samuel se retira y empieza a interceder. El escenario, Mizpa enfrente, un profeta orando y clamando, y un pueblo con temor. Ese era el escenario. El resultado se miraba claro: la pérdida, la derrota de los hijos de Israel. Venían de perder contra los filisteos anteriormente. Venían de ser masacrados por los filisteos. Sus dos sacerdotes, Ofni y Fines, habían sido muertos. Habían llevado anteriormente el arca del pacto para que los defendiera, y los filisteos capturaron el arca del pacto. En ese día Elí muere. Murieron 3 sacerdotes de Dios. Venían de esa tragedia. Venían de esa tragedia.
y el hijo de Finés, el cual estaba la esposa embarazada y se le adelantó el parto. En ese tiempo donde los filisteos masacraron a Israel, dio a luz. Y para colmo de males, le pone el nombre de Icabod, que significa el pueblo de Dios está sin gloria. Los pronósticos no eran alentadores. Antes de morir, la esposa del sacerdote le pone al hijo sin gloria. No hay presencia de Dios. El futuro se pintaba y se pronosticaba turbio. Pero aún así, ellos recurrieron a la oración. Samuel recurre a la oración. No importa cómo se vea el panorama en tu vida. No importa cómo se pinten las circunstancias en tu vida. Recurre a la oración. Que Dios va a responder a favor tuyo. En medio de la prueba, Jehová, mi alma te alabará. Debemos de alabar a Dios en medio de las pruebas, en medio de la circunstancia, en medio de la adversidad. Eben Ezer. Primera de Samuel capítulo 7, verso 12. Para ver lo que ahí acontecía nuevamente. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sem, y le puso por nombre Eben Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. De este verso se deriva el mensaje de este día. Eben Ezer, que significa piedra de ayuda, y quiere decir que hasta aquí nos ayudó Jehová. Y vamos a descifrar esta frase paso a paso para ir aprendiendo un poco y para saber lo que Dios tiene para nosotros a través de esta poderosa palabra, poderosa declaración y una poderosa confirmación. Cada piedra miliar a lo largo de la peregrinación nuestra debiera ser para nosotros un Eben Ezer. Cada vez que nos hemos involucrado en un conflicto espiritual, cada batalla, cada prueba que hemos librado, cada acontecimiento, cada experiencia que hemos tenido con Dios, debiese ser para nosotros un Eben Ezer, una declaración. Hasta aquí me ayudó Jehová. Y con la seguridad y la convicción que en el próximo conflicto que tenga, voy a sacar esto como estandarte. Hasta aquí me libró Jehová. Hasta aquí me ayudó Jehová. Podemos decirlo. Porque si nosotros miramos nuestros caminos anteriores, lo que hemos pasado a lo largo de nuestra trayectoria como cristianos, vamos a recordar que hemos estado metidos en diferentes conflictos. Hemos pasado por muchos desiertos. Hemos pasado por muchas adversidades. Hemos visto muchas tempestades. Muchos mares embravecidos. Y muchos a lo mejor o a lo peor hasta han sufrido grandes naufragios. Como el apóstol Pablo, que sufrió naufragios y habían perdido toda esperanza de vida, como lo relata Lucas. Quizás muchos han pasado por el camino difícil y tenebroso de una enfermedad terminal. Quizás muchos han pasado por conflictos serios, donde los hijos se han rebelado y se han metido en problemas. Quizás muchos han experimentado el doloroso camino del divorcio. Muchas iglesias se han visto sometidas o se han visto involucradas en divisiones, en contiendas, que trae como consecuencia o como resultado la división del pueblo de Dios.
Muchos se alejan, muchos se van. Y hemos visto muchos ataques de Satanás con la intención de exterminar al pueblo de Dios. Pero han pasado muchos años después de esos acontecimientos. Y hoy podemos decir con toda seguridad, hasta aquí nos ha llegado Jehová. ¿Por cuántos momentos difíciles ha pasado en la iglesia? ¿Por cuántos momentos difíciles el pueblo de Dios ha pasado a través de la historia? Persecuciones, muchísimas. Pero hasta aquí Dios ha guardado al pueblo. Esta piedra que levantó Samuel tiene muchos significados. Y vamos a ver algunos de los significados que tiene esta piedra. Recuerden el nombre de la piedra, Eben Ezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Eben Ezer nos habla de redención. Una de las cosas que esta piedra nos habla es de redención. El verso dice, o la frase dice, hasta aquí. Es lo que dice. Vamos a verlo parte por parte. Hasta aquí. El significado de esta palabra se extiende hasta el mismo Egipto y abarca la gran liberación allí obrada por Dios. Nuestro Eben Ezer abarca hasta la cruz. ¿Qué queremos decir con esto? Eben Ezer habla de redención. Cuando Samuel dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová, se está refiriendo a un lapso de tiempo. Él está diciendo, desde que salimos de Egipto, desde que fuimos librados de la mano de Faraón, hasta aquí, hasta la tierra prometida, el Señor nos ha librado. Usted se puede imaginar cuánta lucha, cuánto ataque, cuánta guerra se levantaron en el desierto. Primeramente, podemos decir la negativa del faraón, dejarlos ir. Y Dios estuvo allí batallando, peleando, luchando, enviando señales, enviando plagas para que el pueblo fuese libertado. Al fin, el pueblo fue libertado. Cuando van camino hacia la tierra prometida, hacia su libertad, Faraón decide no dejarlos ir y los persigue con un ejército para exterminarlos. El pueblo de Dios empieza a angustiarse, empieza a desesperarse, empieza a sentir temor porque viene el ejército de Faraón con la idea de exterminarlo. Y se han encontrado que hay un muro, y el muro era precisamente el Mar Rojo. No podían ni ir a Egipto y no podían entonces cruzar el mar porque estaban encerrados en ese momento. Y Dios le dice a Moisés, extiende tu mano y dile al mar que se abra. Precisamente fue hecho de esta manera y el pueblo cruzó en seco. Estando allí en el desierto, vemos cómo Dios los protegió con la columna de nube y la columna de fuego. Vemos cómo Dios les suministró el maná para que no muriesen de hambre. Cómo Dios les ayudó en la batalla contra Amalek. Cómo Dios los fue ayudando en cada uno de los peligros del desierto. Entonces Samuel está recordando todo lo que vivieron los hijos de Israel cuando entraron en manos de Josué y conquistaron la tierra. La toma de Jericó, la toma de Ai, y la toma de todas las tierras del Amorreo, del Jebuseo, del Gergeseo, del Ebeo, del Jebuseo, y todos los que moraban en la tierra que Dios le había dado a los hijos de Israel. Y cómo de una manera sobrenatural y poderosa Dios los había bendecido y estaba con ellos. De tal manera de que Samuel, al decir hasta aquí, se está refiriendo un desde y hasta. Desde que salimos de Egipto hasta este preciso momento que nos acabas de dar la victoria sobre los filisteos, tú, Jehová, nos has ayudado. Tú has sido nuestra roca de ayuda. No ha habido duda de eso. Tú nos has socorrido. Hasta aquí nos has ayudado. Nuestro Eben Ezer
Es un desde la cruz del Calvario hasta este momento y de hoy en más. Desde la cruz del Calvario, desde ese altar, donde Jesús se sacrificó a sí mismo, derramando su sangre para darnos la liberación, para darnos la victoria, desde ese preciso momento, hasta que llegamos nosotros al conocimiento pleno de Jesucristo, donde le hicimos Señor y Salvador de nuestras vidas. Desde ese momento el Señor ha sido nuestra ayuda. Desde ese momento, no sé cuánto tiempo usted tenga en los caminos, ha pasado muchas dificultades, de eso estoy convencido. Ha tenido mucha oposición de parte del diablo y sus secuaces, de eso estoy convencido. Pero de lo que estoy convencido plenamente también es de que Dios ha sido su sustento, Dios ha sido su ayuda, Dios ha sido su refugio, Dios no lo ha abandonado. Porque desde que usted se convirtió, ¿cuántos años han pasado? Muchas personas han pasado menos dificultades que las que usted ha pasado, y hoy día quizás no están ni en este mundo, quizás están en otras condiciones. Algunas personas pasaron por una dificultad familiar muy terrible y hoy están perdidos en las drogas, hoy están en una cárcel, hoy están lisiados, hoy están en algún hospital, hoy están en algún lugar, en algún parque desamparados. Pero usted está aquí porque Dios ha sido su ayuda. No te dejaré, no te desampararé, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Es una promesa que usted tiene, es una promesa que yo tengo. Muchas dificultades hemos atravesado a lo largo de este peregrinar. 1000 son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová, porque Él ha prometido estar con nosotros. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Desde el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario hasta aquí, puedo decir: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Puedo decir: y si vivo, para Dios vivo, y si muero, para Dios muero. Ya sea que viva o que muera, soy de Jesús. Tengo vida eterna y esta vida está en el Hijo. Puedo declarar que hasta aquí me ha ayudado Jehová. Desde Egipto hasta Mizpa, donde se asentaron los filisteos para presentar batalla contra Israel, Jehová estaba con el pueblo de Israel para librarlo, para bendecirlo, en alto. Desde que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario por usted hasta hoy, Dios está con usted. Recuerde el nombre de Jesús: Emmanuel, Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Eben Ezer, Eben Ezer, desde mi liberación del pecado hasta hoy, Jehová me ha ayudado. Es por eso que Eben Ezer habla de redención. Eben Ezer nos habla de preservación. Eben Ezer nos habla de preservación. Esta frase dice: hasta aquí nos ayudó. Hasta aquí nos ayudó. Habían pasado por muchos peligros y tentaciones desde Egipto hasta Canaán, pero el Señor los ayudó por todo el camino. Esto ha prometido hacer. ¡Qué aliento para el joven convertido, para el débil y para el que está en este momento sometido a pruebas! Hasta aquí nos ayudó. Dios nos preserva. Dios nos preserva. No nos permitirá que nos destruyamos. Dios nos preserva. Todo lo que pasaron estos israelitas, desde la salida de Egipto hasta la tierra de Canaán, muchos pueblos no existen. Muchos pueblos han sido historias. Por ejemplo, para mencionar algunos de ellos, Sodoma y Gomorra. Eran ciudades que existieron, pero que hoy ya no existen.
La tierra del Jebuseo y otras tierras más hoy no existen. Muchas civilizaciones no existen. Pero el pueblo que Dios ayudó aún existe. Aún existe una nación poderosa llamada Israel. Han querido exterminarla y borrarla sobre la faz de la tierra, pero Jehová ha estado con ellos. Jehová ha sido su ayuda. Eben Ezer a Israel. Porque Dios los ha preservado. Dios los ha preservado por su poder. Y como Dios ha preservado este pueblo, también te preservará a ti. El enemigo no podrá destruirte. Las circunstancias adversas no podrán destruirte. Tú estás escondido en las manos de Dios. Él te tiene en el hueco de su mano. Nada ni nadie te podrá sacar ni arrebatar de las manos de Dios. Nada ni nadie. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mis manos. Él te va a preservar. Te va a preservar. Las pruebas, las luchas, las batallas, los ataques no te destruirán. Estás en las manos de Dios. Estás en el hueco de su mano. Te guarda, te salva, te ayuda. Él es tu Eben Ezer. Eben Ezer nos habla de la respuesta a la oración. Esta piedra fue erigida después que Samuel clamó a Jehová por el pueblo de Israel. Dice la Biblia que Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, como vimos en el versículo 9 y versículo 10 de Primera de Samuel capítulo 7. El pueblo de Israel le pide a Samuel que ore por ellos. Samuel dice, claro que voy a orar por ellos, lejos esté de mí pecar, yo dejando de orar por ustedes. Y Samuel se dispone a orar, empieza a orar. Nuestro Eben Ezer debe ser también esta inscripción. Clamé a Jehová y Él me oyó y me libró. ¿Quieres que Dios sea tu ayuda? Clama a Jehová. ¿Quieres que Dios te socorra? Tienes que clamar a Jehová. ¿Quieres que Dios te auxilie? Te provea, te resuelva el problema. Tienes que clamar a Jehová. El pueblo de Israel entendió que en la oración había poder. No podemos tener un Eben Ezer en nuestras vidas. No podemos decir un Eben Ezer como una declaración firme y convincente si no hay una oración previa. La oración eficaz del justo puede mucho. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Un Eben Ezer es la respuesta a la oración, a un clamor. Samuel clamó a Jehová y Jehová tronó sobre los filisteos con gran estruendo. Se atemorizaron, se aterrorizaron y huyeron. Israel los persiguió y hubo grande victoria. Y pudieron decir, Eben Ezer. Esta declaración fue producto de una oración. De una oración. No perdamos más tiempo. Tenemos conflictos. Tenemos ataques. Estamos atravesando diversas pruebas. Hoy mismo tenemos una prueba terrible en el mundo entero. El COVID-19.
Es tiempo de clamar. Muchos están perdiendo el tiempo en reprocharle a Dios. Muchos están perdiendo el tiempo en buscar una respuesta y el por qué Dios ha permitido esto. Ahora es tiempo de orar para que Dios truene con gran estruendo sobre el COVID-19 y este salga despavorido, huyendo, se dé en retirada. Pero falta el clamor, falta la declaración de un pueblo convencido de que Jehová lo ayuda. La oración eficaz del justo puede mucho. Un Ebenezer es consecuencia de una oración ferviente. Pablo exhortaba y decía: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sean dadas palabras para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, en el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. La oración tiene poder. Hace muchos años escuchaba una frase que decía: la oración es la llave. Usemos la llave de la oración. Clamemos a Dios sin cesar. Y Dios tronará sobre nuestros enemigos con gran estruendo. Y declararemos a voz en cuello: Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer nos habla de victoria. La victoria mencionada aquí tuvo lugar después que Samuel hubiese ofrecido un cordero de leche, como lo vemos en el versículo 9. Cuando el pueblo le dijo a Samuel que por favor orara por ellos, Samuel dijo: lejos esté de mí que yo peque delante de Jehová, dejando de orar por ustedes. Y se puso en acción de oración. No había tiempo que perder. Los filisteos habían llegado a Mizpa con la intención de exterminar al pueblo de Dios. No había tiempo que perder. Samuel se puso en posición de oración. Él puso en actitud de oración, como un soldado armado hasta los dientes, puesto de rodilla. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios y aptas para la destrucción de fortaleza. Y Samuel se armó en oración. Tomó un cordero de un año, lo trajo y lo sacrificó entero en holocausto. Esto subió a Dios en olor grato y fragante. Esto subió a Dios con un olor grato. Hay una parte en la Biblia que dice: sean gratos los dichos de tu boca. Hable a Dios con fe, convencido de lo que Él hará. Confía en Dios y Él hará. Hará proezas. Tronará sobre tu enemigo. Samuel tomó un cordero de un año. Lleva atención. Tomó el cordero de un año, no lo partió por mitad, no quebró sus huesos, lo ofreció entero. Este sacrificio habla de Jesús. Recuerda que había una profecía sobre Jesús, que ninguno de sus huesos sería quebrado. Samuel agarró el cordero entero y lo sacrificó. Por eso que esta victoria en Mizpa es conocida como la victoria por medio del cordero. Samuel ofreció un cordero mientras oraba en holocausto. Este subió a Dios con olor grato y fragante. Y cuando usted da un sacrificio acepto delante de Dios,
Dios no hace otra cosa sino es responder a su favor. Ofreceré sacrificios de alabanzas, frutos de labios que confiesen su nombre. Ese sacrificio de Samuel confesaba a Cristo. Cuando usted ore, confiese a Cristo. Confiese que Él es el Cordero que fue inmolado. Confiese que Él resucitó de los muertos. Confiese que Él está a la diestra de Dios intercediendo por usted como el sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. La victoria del Cordero. Jesús es nuestro Cordero de la victoria. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, decía Juan el Bautista. Y ese Cordero quitó mi pecado, me dio la victoria ante el mundo. Me trajo vida. Le pisó la cabeza a la serpiente, el diablo. Y nos dio la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo vencedor. Ábranse en puertas eternas y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batallas. Él es el Rey de la Gloria, el Cordero que fue inmolado. La victoria del Cordero. Me presentaré delante de Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en el culto del entendimiento, de mi razonamiento, sabiendo que tengo un Cordero que fue inmolado a mi favor, sabiendo que tengo un sumo sacerdote que intercede por mí, sabiendo que puedo acercarme al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Ese es el culto de mi razonamiento, de mi entendimiento, mi adoración. Siempre podemos triunfar por medio del Cordero. El sacrificio del Cordero fue un sacrificio poderoso a nuestro favor. Este Cordero que fue levantado en el altar de la cruz y derramó su sangre para darnos a nosotros la victoria. Este mismo Cordero ha sido coronado en gloria. Está al lado del Padre en un trono donde los hombres, dice la Biblia, note lo que se dice que está haciendo el Cordero y está pasando con el Cordero de nuestra victoria. Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Él fue levantado a la gloria del Padre para dar dones a los hombres. Ellos han vencido. ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros hemos vencido. Y seguiremos venciendo, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Apocalipsis capítulo 12, verso 11 dice: y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Venceremos por la sangre del Cordero. Venceremos por el sacrificio del Cordero. Ebenezer nos habla de la fidelidad divina. Hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Vimos hasta aquí? ¿Vimos hasta aquí nos ayudó? Ahora veremos, hasta aquí nos ayudó Jehová. Nuestra ayuda, nuestro socorro viene de Jehová. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora.
de Jehová viene nuestra ayuda. Este Ebenezer muestra la fidelidad divina. Al mirar hacia atrás podemos ver fácilmente presencia y mano activa de Dios a favor de nosotros. Él ha mostrado ser fiel en todas sus promesas. En todas sus promesas. No puede mencionar de una promesa que Dios no haya cumplido en usted. Se dice que hay 365 promesas en la Biblia. Suficiente para una por cada día. Siempre habrá una promesa de Dios para ti. Porque Él es fiel. Y si nosotros fuésemos infieles, Él permanecerá fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Ebenezer nos habla de la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. Él prometió en Egipto que sacaría al pueblo de Israel y los sacó. Prometió que los iba a guiar por el desierto y los guió. Prometió que les iba a entregar la tierra del Jebuseo, Gergeseo, Eteo, Ebeo y se las entregó. No hubo una sola promesa que Dios no les cumpliera. Él les había prometido que si le pedían ayuda, en su ayuda iría porque Él sabía tener compasión. Él les había prometido que pelearía por ellos y ellos estarían tranquilos. Todas las promesas en Dios son fieles y verdaderas. Ebenezer nos habla de la fidelidad divina. Nos habla de que Dios es fiel a lo que nos promete. Dios les había entregado esa tierra a ellos. Los filisteos querían expulsar al pueblo de Dios, de la tierra que Dios les había dado. Mas sin embargo, Dios les preservó la tierra. Dios se las hizo conservar por su fidelidad. Grande es su fidelidad. Ebenezer representa la fidelidad de Dios. Ebenezer representa el testimonio presente. El Señor que ayudó hasta ahora está ayudando al pueblo de Israel. Samuel sabía que Dios no era un personaje histórico. Samuel sabía que no podía conformarse con decir o pensar en lo que Dios había hecho. Lo que Dios hizo en un tiempo nos fortalece la fe. Tenemos que traer a la memoria los tiempos pasados en los cuales sostuvimos gran combate de padecimiento. Pero no nos tenemos que quedar en esos hechos históricos. Samuel sabía que Dios había sacado al pueblo de Israel dándole la libertad con mano fuerte y brazo extendido. Samuel sabía que Dios había conservado al pueblo de Israel, conservándolos, dándoles alimento en el desierto con el maná. Samuel sabía que el Dios había librado al pueblo de él en el desierto, librándolos de Amalek. Pero Samuel también sabía que Dios los podía ayudar en ese momento. Estaba totalmente convencido. No solamente podían dar un testimonio pasado, sino también estaban preparados para dar un testimonio presente. Como Job, yo sé que mi Redentor vive y pronto me levantará del polvo de donde estoy a otro mejor lugar. Testimonio presente. Ahora, he aquí, ahora voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, a fin de acabar la carrera y agradar al que me envió. No voy a morir, hermanos de los romanos, hasta que yo no acabe mi carrera. Testimonio presente. No temáis, no vamos a sufrir pérdidas humanas, sino materiales.
Esto me lo dijo el ángel de Jehová, con quien pasé la noche. Testimonio presente. No solamente podemos hablar de los testimonios pasados, sino del presente. En ningún momento te desampararé ni te dejaré. De modo que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Hebreos 13:5. De ningún modo tendré, de ningún modo me desamparará. No importa dónde estás, no importa qué estás pasando. Testifica que Dios no te va a desamparar. No te dejaré, no te desampararé. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. No me dejará, no me desamparará. Siempre me sostendrá con la diestra de mi justicia. Testimonio presente. Ebenecer nos habla del aliento para el futuro. No solamente un ebenecer en el pasado, no solamente un ebenecer en el presente, un ebenecer alcanza hasta el futuro, hasta los últimos de mis días. Este hasta aquí es la garantía del a partir de ahora. De Egipto hasta Canaán. Y de Canaán hasta el fin del mundo. Cuando Jesús en Mateo 28:20 prometió, yo estaré con vosotros todos los días, y fue muy específico, es decir, hasta el fin del mundo. El futuro está garantizado en las manos de Jesús. Él estará con nosotros, y si Él está con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Aliento para el futuro. Nuestro ebenecer no se queda aún hasta aquí, sino aún a partir de aquí hasta la eternidad. Él estará conmigo, no me dejará. Será mi roca de ayuda. El Dios de nuestra ayuda en tiempos pasados será nuestra esperanza para los años venideros. Los inconversos no tienen un ebenecer. No tienen un ebenecer en sus vidas. No han marcado un hasta desde aquí, porque no han rendido sus vidas a Cristo, porque aún son esclavos del pecado, como el pueblo de Israel. Eran esclavos en Egipto, pero hubo un desde aquí, desde que salieron libres, desde que cruzaron el Mar Rojo. Desde ese momento, Canaán, Dios estuvo con ellos. Y para nosotros, para aquella persona que aún no conoce al Señor Jesús, su ebenecer será desde el momento que le entregue su vida a Jesús, desde el momento que se rinda a Jesús y Jesús le haga libre, porque Él vino a libertar a los cautivos. Si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Desde ese momento se marcará su ebenecer en un desde aquí hasta la eternidad, hasta el fin del mundo. Dios estará con ellos. Podrán levantar la piedra de ayuda. Pueden tener los inconversos a partir de hoy un ebenecer, una piedra de ayuda en el cual pueden depositar su confianza en aquella piedra principal, en aquella piedra aprobada, en aquella piedra angular, en aquella piedra preciosa, de cimiento estable, como lo afirma Isaías 28:16. Puedes hacer de Dios tu roca de ayuda. Decide salir de tu Egipto, de tu mundo de pecado. Acepta la libertad por medio del sacrificio del Cordero y tendrás un desde aquí hasta el fin del mundo
una roca de ayuda, un Eben Ezer. Eben Ezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Cada día de nuestra vida, cada día promete ayudarnos. Y en cada día de nuestra peregrinación estamos seguros de que el Señor es nuestro ayudador, nuestro sostén, nuestra roca firme. En el mundo tendréis aflicción, pero confía. Yo, dice Jesús, he vencido al mundo. Se ha constituido nuestra roca de ayuda. Cualquiera sea tu situación, recuerda que hay un Eben Ezer, una roca de ayuda para ti. Soy Eric Sogomar de Bosquejos Bíblicos. Pido a Dios que esta palabra sea de edificación para tu vida. Y te esperamos en nuestra próxima transmisión. Dios te bendiga. Hasta pronto.